fortalecernos en los tiempos de angustia? ¿Cómo fortalecer el corazón? Esta prédica nació realmente del devocional de la carta a los hebreos que hemos estado manejando, leyendo, y ahí nace la predicación. Ahí nació. Las dificultades diarias a veces parecen que nos ahogan. Cuando surge una enfermedad o crees que tienes una enfermedad, lo primero que sucede es que te asaltan 1000 pensamientos de lo que va a suceder o lo que puede suceder. Y como lo comenté o lo prediqué la última vez, es vivir sin paz. Y hoy quiero darle una segunda parte a esta predicación que compartí de cómo fortalecer el corazón, porque me di cuenta por experiencia propia que cuando yo conozco una palabra de Dios, pero no está arraigada en el corazón, aunque yo esté en medio de la angustia, la misma palabra de Dios no tiene ningún efecto y me sigo sintiendo igual. En otras palabras, hay que fortalecer el corazón. Lo voy a decir así: si usted de repente se aprendió un versículo bíblico, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, pues qué bien, está bien bonito ese versículo. Pero si ese versículo yo no lo medito, no lo trabajo en mi corazón, no lo pienso, no lo medito, entonces cuando viene el tiempo de angustia, usted puede repetir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted no va a sentir un gran alivio, o quizás ningún alivio, porque no es una palabra que usted guardó en su corazón. Por eso le digo, la predicación de hoy se llama ¿cómo fortalecer el corazón para los tiempos de angustia? En otras palabras, si a usted le llega una angustia de repente, si el corazón de usted no está fortalecido debidamente, va a sufrir mucho en la angustia, va a batallar bastante. Entonces, ¿cómo fortalecer el corazón cuando las dificultades de salud están ahí? ¿Cómo fortalecer el corazón cuando ves que te falta el dinero? Cuando ves que necesitas ropa para tus hijos, cuando ves que se te llega la renta. En esos momentos, cuando el corazón no está fortalecido, la angustia es extrema, pero eso solamente habla de que el corazón no está debidamente fortalecido. Y hoy vamos a aprender 3 aspectos que nos van a ayudar a fortalecer el corazón. Por ejemplo, en los estudiantes, la mayor incertidumbre en los universitarios es, pues ya casi nadie encuentra trabajo, aunque tenga estudios de licenciatura, es difícil encontrar un trabajo. Ya estudiar no es una garantía de un buen trabajo tampoco. Entonces, todos estamos enfrentando continuamente dificultades en la vida. Algunas son muy grandes, otras no son pequeñas, pero siempre estamos batallando con ello. ¿Qué sucede con el alma? ¿Por qué el alma es tan temerosa? ¿Por qué tantos temores? ¿Por qué surgen tantos temores a la hora de las situaciones difíciles? ¿Por qué? Bueno, todo comenzó con Adán y Eva. Ya sabe, todo comenzó ahí. Adán y Eva, ¿verdad? Y si nosotros observamos y leemos bien, nos damos cuenta que cuando toman del fruto y Eva le da a su esposo, no estoy diciendo que la mujer tiene más culpa, pero ella fue la primera. Pero ¿qué cree? Dios no le echó la culpa más a Eva que a Adán, Cuando los llama a los dos, ¿a quién llama primero? Adán. Dice: tú eres el hombre de la casa, yo te voy a pedir cuentas a ti. Entonces el hombre no diga: ya viste, tú eres la pecadora. No, dígale, si está aquí su marido, su esposo, dígale: a ti te van a pedir cuentas primero. Entonces, lo primero que hacen, una vez que el pecado entra, lo primero que sucede es que ellos se van y se esconden de Dios. Lo que hace el pecado, cuando pecamos,
consciente o inconscientemente nos escondemos de Dios. Es decir, nos sentimos rechazados por Dios o sentimos que Dios no nos va a escuchar. Incluso Dios, la presencia de Dios se aparece en el huerto y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ellos dicen, nos escondimos porque teníamos miedo. El temor y el miedo fue lo primero que entró en el huerto del Edén. Y yo quiero decirle que hasta el día de hoy, los temores son la causa principal de enfermedades en la gente. Cuando yo estaba estudiando consejería familiar, se hablaba de un 75%. Me encontré con una persona que ya está más actualizada en todo esto y ella me dijo que actualmente el 90% de las enfermedades son psicosomáticas y eso significa que el 90% de las enfermedades comienzan en la mente, con tus pensamientos. Me dan una noticia, ay, y más si te mandan un audio por ahí que te diga que estás bien mal, entonces ¿qué empieza a suceder? Empiezas a ponerte inquieto. Un mal diagnóstico, ¿qué hace? Te pone inquieto, empiezan muchos temores, muchas angustias. ¿Y qué va a suceder? ¿Y si voy a vivir? ¿Si va a pasar? Y mil cosas. Una mala noticia siempre lleva mil cosas. Y cuando un corazón no está fortalecido, todos esos temores comienzan a arraigarse en el corazón. Y de eso se trata la predicación de hoy. Que tú fortalezcas el corazón para que cuando vengan los tiempos de dificultad, esos temores no te sobrecarguen de tal manera que puedas caminar en victoria. ¿A cuántos nos han dado una mala noticia y comenzamos a pensar un montón de cosas locas? Creo que soy el único pecador aquí. Pero bueno, y, y algo que debemos tener mucho en cuenta es que los cristianos, la mayoría, no batallamos con el pasado. Es decir, casi la mayoría de los cristianos hemos perdonado. Bueno, la mitad sí, la mitad no, pues, pero repito, la mayoría de los cristianos hemos perdonado, ya no tenemos nada contra nadie. Ah, bueno, ¿sí? Yo veo que el principal problema de los cristianos está en el futuro, en lo que puede pasar. Y futuro no me refiero a 10 años, me refiero puede ser mañana. Porque si yo no tengo para pagar la renta y me faltan 2 días para pagarla, ya es un futuro cercano. El problema de los cristianos que estamos batallando por no fortalecer debidamente el corazón es la ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Siempre hacia adelante. Así que una circunstancia adversa produce pensamientos negativos, destructivos, motivados por el temor. Siempre. Lo primero que viene son pensamientos negativos y destructivos. Pero ¿cómo fortalecer el corazón cuando fallamos, cuando nos equivocamos? Cuando sabemos que nos hemos equivocado, hemos fallado, sabemos que Dios incluso pudiera decir, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Cómo fortalecer el corazón? Número 1, cuando fallamos. Su gracia. Hebreos 13:9, y aquí nació la predicación de hoy. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esto es muy importante, con la gracia. Voy a ocupar 2 sillas para que si me ayudan los servidores, me pueden poner una aquí y otra acá. Así, así, así. Y la otra igual, pero hasta allá, hasta allá. Espérenme.
Espera. Mire cómo dice la NTV, el mismo, versículo 9, Hebreos 13. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Observe, o sea, la gracia de Dios fortalece el corazón. Buena cosa es fortalecer el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está fortalecido, entonces cuando viene la dificultad, usted no va a batallar mucho, quizás un poco, o incluso si está tan fortalecido su corazón, ni va a batallar. 3 aspectos para fortalecer el corazón. Número 1, la gracia de Dios. Ahora bien, vamos a entender esa palabrita, gracia. O sea, si soy fortalecido por la gracia, pero si no entiendo lo que significa la gracia, pues de nada me sirve la gracia de Dios. Debo de entender. Gracia significa favor no merecido. Entonces, lo que el texto está diciendo es, ustedes pueden ser fortalecidos por medio de un favor que no merecen. En otras palabras, ¿cuál es ese favor que no merecemos? El perdón de Dios por medio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros por fe, diga conmigo, por fe, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento yo estoy recibiendo su gracia. La gracia es un regalo. Un regalo no cuesta, un regalo se te da y simplemente se te da. Así es el regalo de Dios. Quiero leer Colosenses 1, 21, 22. Mire lo que dice. Eso los incluye a ustedes que antes estaban, ¿cómo dice? Lejos de Dios. Fíjese cómo dice, estaban ¿qué? Lejos de Dios. O sea, antes de recibir a Cristo, yo estaba lejos de Dios. Le entrego mi vida a Cristo, me arrepiento de todo corazón de mis pecados y le digo, creo que tú eres mi Salvador. Y entonces en ese momento yo recibo un regalo de Dios, que es su gracia, es un favor no merecido. Pero vamos a ver ese favor no merecido de una manera muy clara, porque aquí lo explica. Aquí lo explica. Dice, estábamos lejos. Eso ya nos dice, ya ahí nos dice que Dios nos acercó. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió, el Padre, consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Híjole. Yo creí que todos iban a aplaudir. Lo voy a repetir. La última parte solamente. Como resultado de ¿qué? De la gracia, del favor que no merecen. Como resultado de su gracia, los ha trasladado a su propia presencia. Vamos a explicar eso. Ahora sí, adelante chicos. Muy bien. Los ha trasladado a su propia presencia. ¿Qué significa eso? Que nadie puede llegar a Dios por su propia cuenta. Nadie. Si usted es la única persona en este mundo que solamente ha cometido un pecado en toda su vida y usted tiene 60 años, usted no podría entrar a la presencia de Dios.
porque un solo pecado nos separa de Dios. Uno. Y si alguien dice, y es más sincero, dice, pastor, yo tengo como 1,000,000. No importa si usted tiene 1,000,000 o tiene uno. El regalo, ¿es un regalo qué? ¿Un favor qué? O sea que ese regalo, favor no merecido, es para el que tiene un pecado, para el que tiene 1,000, el que tiene 100 y el que tiene 1,000,000. Dígale que está usted, ya la libraste. Ya la libraste. Ok, ¿qué significa eso? Isabel, que honraron a la pastora con su nombre de esta bebé, se llama Isabel. Isabel no tiene la capacidad de cruzar y abrir esa puerta, y no tiene la capacidad tampoco de trasladarse donde está Dios. Vamos a hacer obviamente una representación, y donde está la hermana América, ella representa a Dios. Y eso significa que Isabel no puede llegar con su mami o con Dios. Si Moy la suelta, ¿usted cree que en este momento Isabel pueda llegar allá? Ok. Isabel nos representa a todos nosotros. Nadie puede llegar con Dios. Ni el Papa. Nadie. Ni el cardenal. Ni el pastor más ungido que haga muchos milagros. Nadie. Entonces, vuelvo a la palabra. Como resultado, los ha trasladado. Eso quiere decir que nos ha trasladado. O sea que nosotros no nos trasladamos. Quiere decir que alguien nos trasladó. ¿Estamos en la prédica o no? ¿Estamos metidos? Quiere decir que alguien nos trasladó. Muy bien, entonces quiere decir que Jesús llega, muere en la cruz, resucita, nos toma. Isabel representa a todos nosotros, nos toma. Quédate en la puerta, no la abras todavía. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Entonces quiere decir que Jesús, un poquito más atrás, América, porque vamos a abrir la puerta. Eso quiere decir que ya Jesús en la cruz murió, resucitó, y entonces nos tomó, abrió la puerta del cielo y llegó con el Padre y nos entregó. ¿Estamos dónde estamos? ¿En dónde estamos? En los brazos de papá. Estamos en los brazos de papá. Y mire lo siguiente, mire lo que dice el texto. Por eso la Biblia es riquísima. Cuando lea la Biblia, abra sus ojos tapatíos. Así diga, ay, o los ojos santapauleños, o tapatíos, o de allá del pueblo de acá. O de allá de Parques de la Victoria, no sé. O los que ven en California también, porque por ahí se meten algunos a ver la prédica también, ¿no? Pero mire lo que dice. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. O sea, ¿cuánto nos costó a nosotros estar ahí? Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Solamente creímos en Jesús. Me tuve que portar demasiado bien. Tuve que dejar de tomar. Yo tenía 5 meses yendo a la iglesia y seguía tomando. O sea, no es cuántos pecados haces o cuántos pecados tienes, sino solamente que fuiste trasladado por Dios y punto. Él te trasladó porque Él quiso, nada más. Y luego dice, y ahora, o sea, ya estamos trasladados, dice, y ahora ustedes, o sea, aquí Isabel, son santos
libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. O sea que la niña está confiada porque está aquí con su mamá, está confiada, ella no siente ninguna culpa, ella no siente nada, ella sabe que tiene la plena seguridad que su mamá, que representa a Dios, está aquí con ella. ¿Cuándo? Siempre. Gracias. Por eso los cristianos tenemos un acceso libre 24/7. Pero por supuesto, vamos a hablar algunos puntos muy importantes. Muy importante. Al orar, cuando nosotros estamos haciendo nuestros quehaceres, responsabilidades diarias, al orar, lo que hago, bueno, ya se me fue Rigo, ¿verdad? Pero ya vio lo que hago. Vete otra vez, Rigo, ahí estás bien cerca otra vez. Cuando usted y yo oramos, como fuimos trasladados, entonces estamos en nuestros quehaceres. Escuche esto. Yo estoy aprendiendo a caminar con Dios y es mi oración para con ustedes todos los días, que aprendan a caminar con Dios. Es mi oración, es mi anhelo, andar en su presencia, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, en cuanto usted dice Dios, es como si usted hiciera esto, así, y usted entrara con Él. Y lo más importante, no hay nada que le impida, porque dice que ahora podemos entrar sin qué, sin culpa. Eso es muy importante. Sin culpa. Muy bien. Así quédate. ¿Qué sucede? Antes ponía mucho este ejemplo, ¿verdad? Cuando estaba la pastora. ¿Qué sucede si yo me echo un round con la pastora? Y ya sabe, pues aquí yo me saco balcón yo solo. Me tocó echarme rounds con la pastora antes de venir al domingo en la prédica. Eso sucedió hace muchos años, obviamente. Nos echamos un round y yo me paré aquí y comencé a predicar. ¿Por qué pude hacer eso? Porque yo entiendo esto. Yo delante de Dios estoy ¿qué? Si tú no entiendes eso, entonces el diablo va a parar tu oración. El diablo va a pararte y te va a decir que no eres digno de estar delante de Dios. Te va a decir que todavía eres una bocona majadera. Bueno, lo digo porque si todavía alguna se le sale alguna serpiente por ahí todavía, no sé. O te va a decir que eres una gritona. Ahí ya no le fallé. Yo entiendo de familia, ¿ok? Entonces el diablo va a ponerte 1000 cosas para que tú no entres y estés ahí. Pero si tú entiendes, una vez, fíjese, porque me pasó como 2 o 3 veces en 25 años de matrimonio con mi esposa, me pasó como 2 o 3 veces, pero una me acuerdo bien, cuando vivíamos en la casa grande, los que se acuerdan, le tocaba predicar a ella. Y fue tan intenso el round que nos echamos, que en la mañana, ese día en la mañana me dijo, no predico. Y yo dije, me empecé, dije, Dios, no es que tienes que predicar, porque cuando predicaba ella yo no preparaba, yo me ponía a hacer otras cosas. Entonces decía, no, es que tienes que predicar. No voy a predicar. No, hombre, yo sentía que se me caía y se me partía el mundo. Y yo dije, y en el camino aquí, ¿qué dije? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo qué prediqué, pero prediqué. Ese día decía, Señor, dame tierra. Y ya no quiero subirme, pero sabe, eso
esas cosas que suceden te van dando madurez y te das cuenta que en la vida haces lo que haces, sientas como te sientas. Hermano, soy melancólico. A mí me ha costado muchos años hacer lo que tengo que hacer, aunque esté llorando, pero lo tengo que hacer. Es bien difícil y más para los melancólicos. Lo siento por los que son melancólicos, pero nos cuesta más trabajo porque somos tan lloroncitos pero podemos aprender a que llorando y haciendo lo que tenemos que hacer y no quedarnos en un sillón deprimidos, tristes con el problema. El que tenga oídos por oír, que escuche. Entonces, ¿cómo fortalezco yo mi corazón cuando estoy convencido al 100% que yo estoy en los brazos de papá? Y que ningún pecado, ninguno, me puede separar de él. Al menos, si hay uno, al menos uno, que yo no crea. Si yo no creo que Dios me acepta, imagínense. Es el único pecado que no te permite entrar con Dios, la incredulidad. Que no creas. Así que quiero dar un ejemplo de dos personas en la Biblia que los dos tuvieron gracia. Ya, gracias. Pero uno tuvo por pura gracia la recibió de Jesús y el otro no la recibió. Vamos a ver este ejemplo de Tomás. Juan 20 del 24 al 29. Casi siempre cuando hablamos de que alguien abandonó a Jesús, hablamos de Pedro, ¿verdad? Pedro. Pero fíjese que Dios me reveló a mí. Yo creo que ya alguien ya lo sabía. Pero Dios me reveló que el que peor se portó de todos los apóstoles no fue Pedro. Fue Tomás. Siempre se hablaba de Pedro, ¿verdad? Que lo negó y que le dijeron, usted estaba con Jesús. No, yo ni lo conozco y siempre hicimos ese énfasis. Pero ayer que estaba haciendo la predicación, me di cuenta que el peor de todos fue Tomás. Y vamos a leerlo por qué. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, cuando Jesús se les apareció. No estaba él, estaban todos los demás, pero él no. Y luego le dijeron pues los otros discípulos, los apóstoles, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas, ¿qué? Imagínese esa escena, está todo cerrado, está Tomás ahí y luego voltean y Jesús cruza la puerta, cruza la pared, se mete. Y yo creo que Tomás dijo, ya se me armó. Es el Señor. ¿Qué me va a decir? No les creí, no le creí a él. Estuve 3 años caminando con él. No le creí a los apóstoles, no le creí a las mujeres que lo vieron. No creí. Y ya hasta atravesó la pared y entró. Ya se me armó. ¿Qué me va a decir? Se me hace que me va a expulsar de los 12 y van a tener que escoger a otro. Yo le aseguro que se le pasó por la mente. No, la Biblia no lo dice, pero yo estoy casi seguro que haber dicho, Dios mío, ¿a
aquí se me acabó el asunto. Ahorita me va a sacar a patadas por incrédulo. Y luego dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Piense en eso. Piense eso. O sea, el peor de todos, Tomás, no lo corrió. Escuche esto. El único pecado por el cual la gente no va a entrar al cielo se llama incredulidad. El que creyera en él es salvo, pero el que no creyera en él será condenado. Es el único pecado que condena a las personas. Ninguna persona va a ser condenada porque adulteró, porque mintió. Claro que en el día del juicio todo eso va a ser tomado en cuenta para ello, pero solamente todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación y toda clase de pecado tiene que ver muchas veces con incredulidad. No digo siempre, pero muchas veces tiene que ver con incredulidad. Y ese mismo pecado de incredulidad es el que lleva a las personas a la eternidad, pero en el infierno. Y Tomás merecía que en ese mismo momento el único pecado por el cual nadie puede entrar a la eternidad era digno de ser rechazado por Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le mostró su gracia. Diga conmigo: gracia. Gracia. ¿Y qué hizo Tomás? Señor mío, ¿y qué? Mire, los testigos de Jehová dicen que cuando Tomás dijo Señor mío y Dios mío, era una expresión. Esa es una total mentira. Los judíos nunca usaban una expresión de Dios así. Eso es mentira. Cuando Tomás dijo Dios mío y Señor mío, lo que estaba diciendo es: reconozco, Jesús, que tú eres Dios. Y también reconoció una segunda parte. Dijo: reconozco tu gracia que tuviste conmigo. Ya conmigo, gracia. No importa el pecado que tú hagas, pero si tú afirmas tu corazón con gracia, sabiendo que nunca vas a ser rechazado cuando te acerques a su presencia, ya la hiciste. Ya la hiciste. Porque el diablo te va a gritar: no sirves, eres lo peor, eres una hipócrita. Dices que no vas a gritar y ya tienes 20 años de cristiana y sigues gritando. Ya había 2 esposos haciéndole así. Híjole, que él no permita que el diablo lo acuse. Y ya ve cómo son los esposos. Y esta no cambia. El mismo diablo hablándote. No le hagas caso a tu hijo cuando te hable así. No cambias, es la misma. ¿De qué te sirve que vayas a la iglesia? No, el diablo es el diablo. Si el diablo usó a Pedro, que no use a tu esposo. O a tu esposa. O sea, también, porque también se ponen bravas a veces. O sea, a veces uno está bien tranquilo y de repente dices, bueno, ¿qué trae? Entonces el diablo va a usarnos a los seres queridos. Quiero hacer unas preguntas. ¿Sientes que has fallado a Dios y que no mereces que Dios te escuche? Haga un análisis en su corazón.
¿Sientes que Dios te ve con menosprecio porque no haces todas las cosas como tú crees que deberías hacerlas? ¿Sientes que no eres digno de acercarte a Él por algo que hiciste? Ok, aquí es donde se necesita valentía. Diga conmigo, valentía. ¿Por qué? Porque tu conciencia es una cosita que está aquí adentro que te va a decir: "Shh, fallaste, hiciste mal". Tú tienes que trabajar sobre tu conciencia y sobre los pensamientos que te aborden aquí, que te lleguen, y tú tienes que entrar con Dios, creyéndole. Yo tardé, cuando empecé como cristiano, el diablo jugó mucho conmigo de esa forma. Yo tardé como unos 6 meses para poder lograr meterme en lo que le estoy explicando a usted en unos cuantos minutos, pero yo espero que usted lo logre mucho más pronto que yo, porque a mí no me lo habían explicado como yo se lo estoy explicando a usted. Entre a los brazos de papá, porque Él nos trasladó. Nosotros no nos trasladamos. Él solamente quiso trasladarnos. Denle un aplauso a Jesús. Cuando falle, haga una oración como algo así: Padre, te alabo por tu gracia y porque sé que me has trasladado a tu presencia solo por tu amor. Haga una oración así cuando falle y sienta que como que Dios no la va a querer escuchar o escuchar. Haga esa oración: Señor, gracias por tu gracia, porque tú me trasladaste a ese lugar. Yo no hice nada, fuiste tú. Y sé que me escuchas mi oración. Haga una oración así. Por otra parte, para cerrar este primer punto, los otros dos van a ser más cortitos. Judas, otro de los 12 apóstoles. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Tomás? Que Judas vendió a Jesús por las monedas de plata. Sintió culpa. Escuche esto, porque se ha escuchado, ya es un poco común que incluso entre cristianos se suiciden. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando haces algo muy grave, entra la culpa. Cuando Judas vendió a Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho, dice que compró un terreno, una heredad, o dicen allá, un solar, dicen allá en Sinaloa. Pero Tomás no fue a buscar a Jesús para recibir su gracia. Y como no buscó a Jesús, no buscó la gracia, sino que se llenó de culpa, Satanás lo incitó y se ahorcó. Cuando alguien resiste la gracia de Dios, te puedes llenar de culpa y amargura, odio. No resista la gracia de Dios. Es un regalo. No importa el pecado que hayas hecho, no camines con culpa. Yo sé que has hecho pecados súper vergonzosos. Voltee con el que está usted, dígale, ¿qué le platicaste? El otro contéstele y dígale, nada, él ha hecho lo mismo. Hice pecados demasiado vergonzosos, esa es la verdad. Pero en esos pecados tan vergonzosos y que tú crees y dices, esto es imperdonable, estás
resistiendo la gracia de Dios. Porque no hay ningún pecado que sea más grande que la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la mejor forma de mostrar ese amor y corresponderle? Arrepintiéndonos, volviéndonos a Él. No quiero ahondar más, porque si no voy a perder los otros dos puntos que ya prácticamente me tomé el tiempo, pero que quiero mencionarlos. Creo que este punto era toda la prédica, ¿verdad? Pero quiero dar el segundo punto, cómo fortalecer. Honestamente me faltaron algunas cosas importantes, pero quiero los otros dos puntos. Cómo fortalecer el corazón en medio de la dificultad. Ya sabe la gracia, hay que entrar con Dios con confianza. Y número dos, sus promesas. Sus promesas. ¿Sabe? Voy a leerlo. 2 Corintios 1, 19, 20. En la TLA. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, y Jesucristo nos decía una cosa primero, y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios, por medio de Jesucristo decimos amén. Hay algunas palabras que yo dije que están equivocadas respecto a la pastora. En varias veces he dicho, Dios no me respondió, pero le digo algo, platicando con alguien, Dios me hizo ver algo que lo había olvidado. Cuando la pastora enferma de cáncer, estuvimos clamando, pidiendo, y yo me acuerdo que yo estaba ahí, estaba la pastora Ale, que me acompañó esa noche. El pastor Sergio tuvo que retirarse y le dije a mi hija, dije, Ale, hija, hay que orar por la pastora. Empezamos a orar por ella y ella y yo, la pastora y yo sentimos claramente que algo había pasado. Pero cuando te suenan palabras mayores y con mayúsculas como cáncer, como que no te atreves a decir que algo pasó. Sí lo dije, le dije, yo sentí que algo pasó. Me dijo la pastora, pastor, algo sucedió. Le dije, sí, algo pasó, hija. Y conforme fuimos pasando, ¿cuántos se acuerdan de el audio que les puse sobre el oncólogo? ¿Quiénes se acuerdan? Lo voy a decir rápidamente. Fuimos con un oncólogo por fuera y él nos dijo que tenía que tomar 8 quimioterapias. Cuando va a la segunda quimioterapia, vamos con un médico amigo del oncólogo que nos mandó con él para hacer un examen y dice, eso fue un día, un miércoles o jueves, a las 3 o 4 de la tarde, y nos dijo, el tumor que está en el ganglio mide 1.1 y el que está en el pecho mide 0.9 milímetros, 1 centímetro. Entonces salimos muy contentos y el médico nos dijo, necesito que mañana vayan porque los voy a dar de alta en el centro médico, porque nos los vamos a traer de Oblatos para poderle sacar no sé qué de titanio, se me dio pero es con un alfiler de titanio que tenía que estar en el centro del tumor. Y se los puso y al día siguiente el mismo médico nos cita en el centro médico y le dice, tengo que hacerle otra vez el examen, pero otro diferente para poderla darla de alta. Dije, ni modo. Y cuando la empieza a revisar, el médico dice, esto no es posible. Y le dice la enfermera, ¿qué doctor? Es que ya no están los tumores. Y dice la enfermera, doctor,
seguramente usted está viendo en el brazo equivocado. Dijo, no, es su brazo derecho. Mira, aquí está. Ahí puedo ver los alfileres de titanio, ahí estaban, pero ya no está el tumor. Pues el médico brincó de gusto junto con nosotros y voy con el oncólogo, el que estábamos viendo por fuera, que era el jefe de los oncólogos del centro médico, o uno de los jefes, y le decimos, esto es un milagro. ¿Cuántas quimioterapias lleva? 2. Y le hice una pregunta y lo grabé. Y le dije, ¿puede una segunda quimioterapia desaparecer los tumores que tenía mi esposa? Y me dice, no. Una quimioterapia no puede hacer eso. Los puede reducir, pero con 2, como el tamaño que los traía su esposa, no los puede desaparecer. Necesita las 8. Pues mi esposa y yo brincábamos de gusto. Lo proclamamos. ¿Quiénes se acuerdan que proclamamos el milagro? Lo grité y demás. La pregunta es, ¿Dios me escuchó? Pregunta, ¿Dios cumplió su promesa de sanidad? El problema es que yo estaba diciendo, Dios no me escuchó, hasta que alguien me dijo, Dios sí lo escuchó. Dios sí nos escuchó. Dios la sanó. Pero por algo mejor, porque es algo mejor que ella va a recibir algo mejor que yo, no tengo la menor duda de eso. Dios después dijo, te demostré mi poder, te demostré que soy Padre, te demostré que soy Señor y te demostré que te pude sanar, pero te voy a tomar de todas maneras porque tú vas a ser una semilla para restauración familiar donde prometí que van a ser miles. Y tomó a mi esposa porque Él quiso y porque Él es Dios y Él es Señor. Dios cumple sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. No diga, si no sanó a la pastora, sí la sanó. Si el diablo te dice, no, mira, se fue, porque Dios tenía un propósito. Pero Dios sí la sanó. Y nos demostró que sí lo hizo. Las promesas de Dios. Cuando estés pasando una dificultad, las promesas de Dios, sus promesas. Hay una promesa que yo le clamé a Dios cuando yo tuve un tiempo de depresión, como 6 meses, muy aguda, hace como 30 años de eso. Pasé un tiempo de depresión, a nadie le deseo, es un infierno eso, es un infierno. Yo deseaba incluso ya empezarme a hacer algo mal. Estaba recién casado y pasé situaciones muy difíciles y deseé morir. Y yo decía a Dios, y me aprendí el Salmo 34, dice, Señor, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y Dios me libró. Y Dios te libra a ti también. Agárrate de sus promesas. Tómate de sus promesas. Tómate de sus promesas. Recibe el perdón. Y entrégate de corazón. Sigamos creyendo las promesas. Y tercero, ¿cómo fortalecer el corazón en la dificultad? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mi meta en la vida es ser como Cristo. Todos los días oro por ustedes por eso. Mi meta en la vida es ser como Cristo. Por eso hoy, en cada momento del día, me esforzaré en andar en su palabra y en su presencia. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, a platicar con Él e ir con Él,
tomarle en cuenta a Él. Quizás te suceda como a mí, no vas a escuchar una voz audible, pero vas a empezar a experimentar su presencia. Yo estoy caminando aquí y yo siento su presencia. Y mi deseo es que todos caminemos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y Jacob, antes de morir, llama a José, su hijo, y le dice: en cuya presencia anduvieron mis padres. Cuando tú caminas en la presencia de Dios, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, somos templos del Dios viviente, somos templos de Dios y Él camina con nosotros. Dile que está a ti: camina con Dios. Ya no camines en tus temores, ya no camines en tus pensamientos. Tú sabes cuáles, dile. Ya no camines en esos. Ya no camines. Entrégate de todo corazón. Porque si tú te entregas de todo corazón, podrás caminar con Él. O tibio o caliente. Caliente o frío. Porque tibio, Dios es bien paciente. Jura, Dios es bien paciente con todos. ¿Sabe con el único con el que llevo que no es paciente? Con el tibio. Tiene más paciencia con el frío que con el tibio. Hermanos, asegurémonos que le damos con todo con Jesús.